Hola hermanos y hermanas, le habla Sion aquí. Bueno, este episodio es el primer episodio que voy a hacer sobre am, mi aventura y mi vida que es en Cristo. Así que el título de este podcast es Vida con Cristo, con Sion. Y quisiera que se unan a mi vida con Cristo. Si les interesa, uh, pueden chequear más con los otros podcasts y yo pienso que le va a ser de mucha ayuda porque estas son cosas que a mí me ayudaron viviendo como cristiano y de seguro yo sé que le va a ayudar a ustedes. Hoy día vamos a hablar sobre algo que es medio oscuro, medio difícil, medio algo que no hablamos mucho al respecto. Y eso se trata de la frustración que nosotros tenemos como cristianos viviendo en un mundo que es tan oscuro, tan pecaminoso. Viviendo en una cultura que valora cosas que van en contra de la Biblia. Y yo pienso que nosotros cuando nos volvemos cristianos, muchas veces aprendemos hartas cosas que son en contra de la cultura en la cual nosotros vivimos y estamos en un conflicto aún entre nosotros, en nuestro propio corazón, entre es difícil seguir estas leyes de la Biblia, pero al mismo tiempo yo sé que está correcto. Y otra cosa pasa cuando nos volvemos cristianos, que no solamente que yo antes pecaba y antes el pecado era normal para mí, y ahora tengo que cambiar mis hábitos, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de llevarme con las personas o las cosas que hice antes. Por ejemplo, si uno hace drogas antes o toma mucha cerveza antes, esas cosas tienen que disminuir. Y hay veces no es fácil dejar de hacer cosas que estuvimos en el hábito por mucho tiempo. Pero una cosa que es mucho más difícil, en mi opinión, es ver otras personas viviendo esa vida uh, mundana, no solo mundana, sino una vida sin Cristo. Una vida que no tiene valor o una vida que muchos piensan que, no sé, sin rumbo. Y al ver a ese mundo que está caminando hacia el infierno, básicamente, y yo sé que estoy hablando bien fuerte estas palabras, pero es la verdad. Yo pienso que si nosotros hablamos así con muchos eufemismos o palabras uh, blandas, pienso que no puede comunicar la frustración que por lo menos yo siento. Que tantas personas están en el rumbo hacia el infierno, pero no se dan cuenta. No, no saben que ellos están en ese rumbo hacia el infierno. Así que para mí, una de las dificultades como cristianos es ver personas no solamente sufriendo, sino haciendo a otras personas sufrir sin saber. La verdad es que ellos no saben algo mejor. Así es como ellos se criaron y así es como ellos actúan. Y hay veces que ellos me hablan de una manera irrespetuosa o hacen cosas que son pecaminosas como envidia o no sé, hacer maldades o hablar mal de mí. Y para mí es como, me frustra. Yo digo, ¿por qué estamos viviendo en este mundo tan pecaminoso? Yo no estoy diciendo que yo soy santo, 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 sino estas cosas que nos pasan en la vida. Para mí que es muy difícil. Hay veces Ah, en otras palabras, me hace anhelar estar en el cielo más, donde no hay dolor, no hay ah,
maldades, no hay muerte, no hay pecado. Otra cosa que quería hablar de las dificultades de vivir como cristiano es el dolor que nosotros sentimos al nosotros ser lastimados por personas del mundo. Hablé un poco de eso en las frustraciones, pero quería recalcarlo una vez más, que es normal ser lastimado aquí en el mundo. Nosotros tenemos diferentes estándares, diferentes valores, diferentes criterios en nuestra forma de vivir como cristianos, pero el mundo no tiene criterio, no tiene estándares y bueno, aunque tenga valores, son valores que varían por casa por casa, comunidad por comunidad, cultura a cultura, lenguas y otras lenguas. Así que nosotros cuando recibimos un daño emocional o físico, nos lastimamos. ¿Por qué? No solamente porque sabemos que eso está mal, lo que ellos hicieron, sino es porque hay esta pena que esas personas, ¿cómo es que ellos no saben algo mejor? ¿Cómo es que ellos no saben no hacer tal cosa? Y no solamente eso, sino saben que esto es la verdad. Cuando una persona nos hace daño, nosotros no podemos hacer ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Jesucristo nos enseñó que no es así. Nosotros debemos mostrar misericordia, gracia y hacer lo bueno. Así que hay esta también dificultad y dolor que, mire, muchas personas nos hacen daño, pero nosotros no podemos retribuir esa justicia. Más bien, ¿qué es lo que Jesús dice? Que hay que amar a nuestros enemigos y amar a ellos como nos amamos a nosotros mismos. Eso no significa que no le digamos o no le eduquemos del daño que ellos nos hicieron. Claro, podemos reclamar, claro, podemos aclarar y buscar que esa persona pueda crecer o mejorar o ya no hacer ese error que hicieron antes, pero nosotros no podemos y no debemos de retribuir ese ojo por ojo, diente por diente. Y en ese sentido yo pienso que hay un dolor adentro del corazón que nomás podemos dárselo al Señor, ¿verdad? Es una frustración que dice, yo quería darle también, pero me la aguanté. Es lo correcto, como vivir como cristiano es lo correcto, no retribuir ojo por ojo. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro juez. Si nosotros retribuimos ojo por ojo, entonces Dios no tiene nada que juzgar, o sea, que dar el castigo, porque ya nosotros retribuimos el mal que ellos hicieron. Pero nosotros dejamos todo lo que es la venganza a Dios, porque Dios dice, la venganza es mía. Así que esa es otra frustración que yo tengo, que es que, bueno, nosotros tenemos que aguantarnos. Yo pienso que el dolor que Jesús sintió en la cruz es, bueno, Jesús es Dios, pero si yo estuviera en la cruz y todas estas personas me estuvieran insultando, diciendo, bájate de la cruz, que tú sos un mentiroso, y negando la validez de la verdad que yo estuviera diciendo, si yo fuera Jesús, yo diría que estuviera muy frustrado, muy frustrado. Es como Jesucristo dice, ¿no? ¿Acaso no piensan que yo puedo llamar a los ángeles y Dios no me va a mandar una legión de ángeles? O sea, Jesucristo podía retribuir el daño que todas las personas le hicieron a él. Pero ¿qué es lo que Jesús dice? Jesús dice, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y ese tipo de perdón, ese tipo de, no sé, ser como
ser como Dios, ser santo, es algo muy raro ver en las personas y bueno, esa es otra cosa en que nosotros debemos de trabajar y ser como cristianos, a mejorar como cristianos, pero bueno, ese es otro. Y por último, viviendo en un mundo oscuro, uh, vemos mucho pecado. Y, y yo hay veces cuando estoy con mis compañeros, a mí la verdad me duele mucho ver cómo ellos hablan. No solamente me lastima a mí, sino me siento mal por ellos. Pero la verdad es que, hermanos, yo siento una indignación santa. No sé si muchas personas han escuchado sobre este término. Indignación santa. Uh, ¿Qué significa eso? Es más o menos lo que Jesucristo hizo cuando entró al templo, ¿verdad? Él se indignó. Él vio el templo lleno de como un mercado, ¿ya? Habían personas que vendían, estafadores, ladrones, personas que de por fuera tal vez se veían santas y estaban haciendo sus ofrendas, estaban haciendo lo que la ley decía, pero de por dentro eran más malhechores que las personas afuera de la iglesia. Entonces Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Saca su cinturón o no sé, hace como un látigo uh, y comienza a sacar los animales y comienza a levantar y sacar todas estas mesas. ¿Y qué es lo que dice? La casa de Dios es casa de oración, no casa de ladrones. Y, y bueno, esto no solamente pasó con Jesús, sino pasa muchas veces, aun cuando David, uno de sus siervos de David, mató a Saúl. David se indignó y le dijo: tú no deberías haber matado al siervo de Dios. Y bueno, dijo que lo mataran a ese muchacho que mató a Saúl. Lo que quiero decir es que cuando vivimos en un mundo tan pecaminoso, hay veces nos frustramos. Y nos frustramos mucho más con personas que dicen que son cristianos, pero viven una vida tan mundana, doble cara. Eso a mí me frustra. ¿Por qué? Porque están utilizando el nombre de Cristo en vano. Están utilizando el título de ser cristiano y lo están embarrando. Ahora, yo no estoy diciendo que todos debemos ser cristianos. Una vez más, yo también cometo errores. Pero hay personas que no les importa. Aunque uno venga y le enseñe o le corrija, ellos más bien se enojan y se enfadan con la persona a quien le está corrigiendo. Y por eso en Proverbios dice que los que no tienen mucha sabiduría se enojan cuando reciben corrección, pero los sabios se alegran, agradecen por la corrección. Y bueno, lo que quiero decir es que hay veces que yo me siento muy indignado, veo un mal y me siento un enojo santo. No es que quiera retribuir ojo por ojo, sino me indigno a la presencia, al ver y estar junto a, estar ahí con alguien que esté haciendo tanto mal. Es como decir, yo estoy, y este es un ejemplo muy extremo, ¿ya? O digamos, tengo un amigo que estoy con ese amigo, es mi mejor amigo, y cada día, cada vez que yo voy a su casa, él tortura gatos, ¿ya? A ver, ¿usted piensa que yo ver a mi amigo torturar gatos, yo puedo sentarme ahí y mirarlo y decir, él hace lo que él quiere y yo hago lo que yo quiero, yo ya le dije,
que no haga eso, pero él sigue haciéndolo, así que yo nomás voy a estar acá viendo eso. ¿Usted piensa que yo puedo hacer eso? No. Y no creo que es lo debido. Cuando vemos algo malo, nos indignamos y hacemos lo que podemos para, para parar tal acción. Y cuando nada funciona, nos alejamos de aquella situación. Ya nos alejamos de esa situación que nos indigna, porque eso nos hace daño a nosotros mismos espiritualmente. En otras palabras, tolerancia al pecado es algo que yo no tengo. ¿Ya? Yo no puedo tolerar al pecado. Cuando veo pecado, me siento que tengo que decir algo. Ahora, yo personalmente me es difícil recibir corrección, ¿ok? Cuando la corrección está dicho con amor, claro, es bueno, pero me da miedo y creo que a todos nos da miedo recibir corrección. Pero yo prefiero que me corrijan y bueno, yo entender la razón por la que me corrigen, a que nunca me corrijan y yo hacer el pecado todo el tiempo. Así que yo lo que les quisiera como decir que hagan o algo, quisiera que ustedes básicamente cuando ven el pecado, yo digo, oren primero y díganle, Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer al ver este pecado que es tan prevalente y no puedo seguir viéndolo más? Señor, ¿qué yo puedo hacer? Y lo que Dios le diga a usted, quisiera que usted haga con coraje. Si Dios le dice tenés que parar o hablarle a esa persona con cariño y amor, hágalo, hermanos míos. La persona que ve algo malo y no hace nada al respecto es como ver a una persona en un accidente y no llamar a la policía. Y yo sé que esto es un extremo y yo sé que suena extremo, pero hermanos míos, si nosotros volcamos o le damos la espalda al pecado que sucede en este mundo, entonces ¿qué estamos haciendo en este mundo? ¿Esperando hasta que nosotros muramos? O sea, ¿qué clase de vida estamos viviendo? No estamos siendo sal ni luz en el mundo. Nosotros cuando somos sal y luz del mundo es cuando nosotros vamos y corregimos y hacemos algo para cambiar este mundo tan corrupto, para tocar la vida de otra persona, para ser un ejemplo en la vida de otra persona. Pero si nosotros decimos, no, lo mío es lo mío, lo tuyo es lo tuyo, eso fue tu decisión, yo no tengo por qué estar en esa situación, involucrarme en esa situación. Hermanos míos, así es como los fariseos y los saduceos pensaban. Básicamente, cuando el samaritano, cuando una persona estaba digamos, moribundo en la calle, los judíos pasaban y decían, ay, mira, qué pena, que Dios le ayude. Pero yo no me voy a involucrar. Esas personas, hermanos y hermanas, son aquellos cristianos que viven una vida mundana y yo no puedo tolerar personas así. Es que, hermanos míos, una persona así, y yo sé, yo también soy, yo hago esas cosas, o sea, yo también trato de mejorar. Yo no estoy diciendo otra vez que yo soy perfecto, pero yo digo que todo cambio comienza cuando nosotros no toleramos cada acción, ¿verdad?
una acción en particular, y entonces nosotros hacemos todo lo posible para no hacer esa acción. Y yo pienso que desde ahí comienza intolerancia al pecado. Y entonces esos fariseos, esos judíos pasaron y aunque ellos leían la palabra de Dios, iban a la iglesia todos los días, hacían sus ceremonias, sus ofrendas, pero ellos vieron un pecado hecho, una víctima del pecado, y no fueron sal ni luz. No pusieron la palabra de Dios en acción, lo cual es amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Claro, hay situaciones en las cuales nosotros no podemos ayudar, y yo no estoy diciendo que nosotros vayamos a cualquier persona en la calle y comencemos a dar todo el dinero que nosotros tenemos. Pero hay momentos en los cuales Dios nos habla en nuestro corazón y nos dice, oye, ayuda a esa persona. Pero nosotros ponemos un montón de excusas para no ayudar a tal persona cuando nosotros claramente podemos y lo pensamos y tuvimos el recurso, el recurso o bien extra o lo que nos es suficiente, pero podíamos ayudar a aquella persona y nosotros no lo hacemos. Podíamos haber corregido a esa persona, pero no lo hicimos. Podíamos haber, no sé, ser un mejor ejemplo para otra persona, pero no lo hicimos. Y ¿sabe qué? Al final del día hay veces que los del mundo son más amorosos que los cristianos mismos. Este samaritano básicamente son considerados como perros ya por los judíos. Samaritanos son básicamente raza mixta entre judíos y los gentiles, en otras palabras, judíos y no judíos. Y esta raza mixta vivía en una ciudad diferente y no podían estar relacionado con los judíos. Por eso es que cuando Jesús va a la mujer samaritana, se asombra la mujer samaritana. Y entonces, básicamente, ¿acaso tú deberías estar hablándome? Los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Pero hermanos míos, este samaritano viene y ayuda a esta víctima de pecado. Tal vez era judío. Y le da aceite, le sube en su asno, lo lleva hacia un, no sé, hacia un hotel, hacia un lugar donde alojarse, le da dinero suficiente y le dice a la persona encargada de ese lugar, si necesitas más, voy a volver y lo voy a pagar. Ese tipo de sal en el mundo. Esa persona no solamente fue sal para aquella persona que recibió la ayuda, sino ese testimonio se convirtió sal para todos aquellos que leen ese acontecimiento. Nos impacta a nosotros mismos y nosotros al ver tal cosa, tal sucedimiento, tal acción, nos inspira a hacer lo mismo. Y por eso, hermanos y hermanas, es muy necesario que nosotros hablemos de la palabra de Dios. Que nosotros no solamente hablemos, sino actuemos de acuerdo a la palabra de Dios. Y que nosotros seamos el ejemplo en este mundo. Es cuando uno nos da en un cachete, es dar el otro cachete para que nos pegue, básicamente. Es amar a nuestros enemigos, es dejar la venganza para Dios, es ayudar a los necesitados, aunque sea mi enemigo.
es hacer lo correcto, no mentir. Básicamente, y ser un buen ejemplo en el trabajo. Hacer lo correcto, hacerlo como para el Señor. Hacer un buen trabajo, no hacerlo a medias o a malas ganas. Lo cual todos nosotros somos culpables, hasta yo mismo. Pero tratemos de ser más como Dios. Y por último quisiera decir que no dejemos que seamos ser tentados por las influencias del diablo. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Como cristianos, no somos ciudadanos de este mundo, sino somos ciudadanos del cielo. Y yo quisiera que nosotros vivamos una vida en la cual estamos tan, o como lo diría, tan sensible, en el mismo paso con, o en inglés es in tune. Estamos escuchando el Espíritu Santo adentro de nosotros, que cuando venga una tentación, en el nombre de Cristo Jesús, esa tentación no tenga efecto en nosotros. Que Dios nos dé la sabiduría para actuar en una manera sabia y consistente con su palabra. Y que nosotros en ese momento podamos decir no a la carne y sí a la obediencia y a la disciplina en Cristo Jesús. Así que esto es básicamente lo que quería compartir hoy día en el primer episodio de este podcast, Vida con Cristo. Una vez más, me llamo Sion y bueno, nos vamos a ver la próxima vez. Tal vez, no sé qué de frecuentemente voy a hacer estos videos, pero sí, pueden chequearlo más en mi página web y que Dios les bendiga. Si tienen cualquier pregunta, lo pueden poner en un lugar donde yo les voy a indicar después, pero quisiera ya escuchar sus comentarios y preguntas, y aquí estoy para ayudarles como yo pueda. Pero en estos podcasts yo quisiera compartir con ustedes mi vida como cristiano, y quisiera que ustedes se unan conmigo en mi aventura, en mi viaje, en mi día tras día, de vivir como cristianos. Y hay cosas que ustedes digan, sí, claro, yo estoy de acuerdo con Degun o Sion. Pero hay otras veces que ustedes pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo con Sion. Así que esas son las cosas que yo quisiera que ustedes piensen y claro, ustedes véanlo y estudienlo solo, con la palabra de Dios, o pregunten a su pastor, y busquen la verdad, y me gustaría escuchar qué es lo que ustedes aprenden. Yo también estoy aprendiendo. Otra vez, no soy perfecto. Ese es el propósito de este podcast, que con mis imperfecciones, y mientras que yo aprendo cómo sobrellevarlas o cómo, no sé, superarlas, les puedo ser de ayuda a ustedes. Si yo fuera perfecto, yo no sabría cómo ayudarles, porque yo no sé, yo siempre hago las cosas correctas. Pero porque yo estoy también sufriendo, yo también hago cosas incorrectas, así nosotros podemos ayudarnos unos a otros. Así que con ese tono, esas palabras los dejo, y nos vemos otro día. Que Dios les bendiga. Amén.